Recuerdo la última vez que lo vi en el pasillo de su flamante oficina, un torbellino de cristal y ambición. Javier Mendoza se movía allí como el dueño de su propio universo, con esa seguridad inquebrantable que el éxito le había dado. «Eres sencilla, Sofía», me dijo una vez, con una ligereza que me heló el alma, «ya no encajas en la marca que construyo». Y mientras él pronunciaba esas palabras, sin darse cuenta de su peso real, yo solo observaba su arrogancia, su ceguera. Mi silencio entonces no era sumisión, sino la paciente espera de quien conoce una verdad oculta, de quien ve los hilos invisibles que sostenían ese teatro. Él pensaba que había edificado su imperio con sus propias manos, sobre un terreno firme. Yo sabía que los cimientos, los verdaderos cimientos, siempre habían sido otros. La vida, a veces, tiene maneras sutiles de recordarnos que lo que se construye sobre una ilusión, tarde o temprano, mostrará sus grietas. Y la suya estaba a punto de desmoronarse. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Mi nombre es Sofía. Tengo casi 58 años, y a estas alturas de la vida, pensé que ya lo había visto todo, que el corazón ya no podía llevarse más sorpresas. Pero la vida, a veces, tiene maneras muy particulares de recordarte que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso cuando duele. ¿Mucho? Aquel día, la sala de los juzgados de Plaza de Castilla olía a cera de suelo y a papeles viejos. El aire era denso, pesado, como si todas las historias tristes que se habían contado allí se hubieran quedado flotando. Yo estaba sentada sola, en la mesa de la demandada, no sé bien cómo se dice. Javier, mi exmarido, estaba al otro lado, con su abogado, el señor Pendergast. Un hombre de apariencia severa, con un traje impecable y una confianza que casi podía tocarse. Ellos parecían un ejército, yo, apenas un eco. El juez Alejandro Vargas, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, se ajustó las gafas. Su voz grave resonó en el silencio. Era el momento de las presentaciones. El abogado de Javier habló primero, con esa grandilocuencia que usan en los tribunales, mencionando el nombre de mi exmarido, el gran Javier Mendoza, fundador de Innovatec Mendoza. Yo, mientras tanto, solo miraba mis manos, entrelazadas sobre la mesa vacía. No tenía papeles, ni botellas de agua, nada. Solo la quietud. Entonces, el juez me miró. Levantó un documento, lo miró con detenimiento, y pronunció mi nombre completo. Una pausa. Una leve inclinación de cabeza. Sofía Álvarez de la Torre, dijo. Fue un instante. Apenas un susurro, pero el efecto fue electrizante. La sala, que ya era silenciosa, se quedó completamente helada. Pude sentirlo. Un escalofrío que no venía del aire acondicionado. Vi de reojo al señor Pendergast, el abogado de Javier. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. Y Javier, mi exmarido, que hasta ese momento había estado con la barbilla en alto, con esa sonrisa condescendiente de quien sabe que ya ganó, lo vi palidecer. Un color ceniza cubrió su rostro. Un reconocimiento tardío, una verdad que no había querido ver, que le golpeaba en ese preciso instante. La Torre. Sí, esa era yo. No pude evitar que mi mente se fuera atrás. A aquella noche, hacía apenas unas semanas. La lluvia caía sin cesar sobre el ático de la calle de Serrano, el nuestro. El viento aullaba como un lamento en los cristales inmensos que daban a la ciudad. Yo estaba en la cocina, aferrada a la encimera de mármol, las manos temblándome. Javier, mi marido de 15 años, se ajustaba la corbata de seda frente al microondas, sin siquiera mirarme. Miraba su reloj, ese Patek Philippe que le regalé por su 30 cumpleaños después de ahorrar durante 3 años, y suspiraba con una impaciencia exagerada. ¿Ya has terminado de llorar, Sofía?, me preguntó, con esa voz suave, pero cargada de la crueldad específica de un hombre que había dejado de importar mucho tiempo atrás.
Los de la mudanza llegarán en 20 minutos. Quiero tus cajas en el ascensor de servicio antes de que llegue Valeria. Es alérgica al desorden. ¿Desorden? Tragué saliva, intentando que el nudo en mi garganta se disolviera. Javier, he vivido aquí durante 15 años. Esta es mi casa. Era tu casa, me corrigió él finalmente, girándose para mirarme. Era guapo, innegablemente. Con esa mandíbula afilada y esos ojos azules penetrantes que hacían que los inversores le confiaran millones. Pero yo, en ese momento, solo veía el vacío detrás de ellos. Era tu casa cuando eras útil, cuando necesitaba una esposa devota para interpretar el papel mientras construía Innovatec Mendoza. Pero seamos honestos, Sofía, ya no encajas en la marca. Eres, sencilla, sin ambiciones. Arrojó un sobre de papel grueso sobre el mármol. Cayó con un golpe sordo. El acuerdo prematrimonial, dijo, inquebrantable. Te quedas con lo que trajiste. Que, si mal no recuerdo, era una pila de deudas estudiantiles y un viejo Seat Ibiza destartalado. Aunque he sido generoso. Pagué el Ibiza. Considéralo una indemnización. La puerta de entrada se abrió con un clic. No eran los de la mudanza. El taconeo de unos zapatos de tacón resonó en el parqué. Valeria, su socia, su otra. Entró pavoneándose, sacudiendo un paraguas mojado sobre la alfombra que yo misma había tejido. Valeria era todo lo que yo no era en ese momento, llamativa, ruidosa, y cubierta de marcas de lujo. Llevaba una gabardina roja que costaba más que mi presupuesto anual de la compra. Ah, bien. Todavía está aquí, dijo Valeria, mirándome como quien mira una mancha en la alfombra. Se acercó a Javier y lo besó profundamente, justo delante de mí. Él no se apartó. Se inclinó hacia ella, su mano descansando posesivamente en la cintura de Valeria, miré el sobre. No lo alcancé. En cambio, miré al hombre al que había amado durante más de una década. Me estás echando a la calle, Javier. Esta noche, está lloviendo a cántaros. No tengo a dónde ir. Eso suena a un problema tuyo, intervino Valeria, con una sonrisa burlona. Javier se rió. Una risa seca. Mira, dijo, acercándose y cerniéndose sobre mí. Eras una camarera cuando te encontré. Te di una vida de lujo durante 15 años. No tuviste que trabajar. No tuviste que luchar. Viviste de mi trabajo duro. Ahora el viaje ha terminado. Firma los papeles, coge tu ropa y vete. Si luchas contra esto, te sepultaré en costas judiciales hasta que estés pidiendo limosna en el metro. Lo miré fijamente. Por un momento, un destello de algo irreconocible brilló en mis ojos marrones. No era miedo. No era tristeza. Parecía casi lástima. Extendí la mano, cogí el bolígrafo que estaba junto a los papeles, y firmé mi nombre. Sofía Álvarez. Javier parpadeó, sorprendido. Él había esperado súplicas. Había esperado una escena. Chica lista, espetó. Al menos sabes cuando estás vencida. No estoy vencida, Javier, dije suavemente. Me dirigí al pasillo, donde una única maleta modesta ya estaba hecha. No había metido las joyas que me había comprado. No había metido los vestidos de diseñador que me obligó a usar en sus eventos, solo mis vaqueros viejos, mis libros y una pequeña caja metálica con llave que guardaba bajo la cama. Abrí la puerta principal, el viento aullaba desde la rejilla del pasillo. Una última cosa, dije, deteniéndome en el umbral. No miré hacia atrás. Asegúrate de leer muy bien el contrato de alquiler de este ático antes de celebrar esa gala. Javier se echó a reír. Una risa ruidosa, casi un ladrido. ¿El contrato? Soy el dueño de este ático, mujer delirante.
Lo compré hace 3 años. ¿De verdad?, susurré. Salí, y la puerta se cerró de golpe tras de mí, dejándolos a Javier y Valeria solos en la calidez. En el silencio. En su mundo y ahora, aquí estaba yo, de nuevo en el silencio. En la sala del juzgado. Escuchando mi nombre completo. Sofía Álvarez de la Torre. Cuando la puerta del ático se cerró, dejando el sonido hueco de mi vida desmoronándose, me encontré de nuevo bajo la lluvia. No busqué un taxi. No llamé a ninguna de las pocas amigas que aún conservaba, la mayoría de las cuales Javier había alejado sutilmente de mi vida. Solo busqué mi móvil, empapado, y marqué un número que conocía de memoria, casi por instinto. El de Miguel. No fui a ningún albergue, ni a la casa de una hermana que no existía en Madrid. No. Anduve apenas 3 calles, con el chubasquero empapado y la pequeña maleta arrastrándose, hasta que vi un Mercedes discreto, de color oscuro, parado en una zona de carga de la Sexta Avenida. Sabía que era él. Toqué la ventanilla trasera, y el cristal se deslizó suavemente. Dentro, Miguel, nuestro chofer desde que yo era una niña, me miró con una expresión que intentaba ser impasible, pero en la que adiviné una furia contenida. Sus canas, tan pulcras, relucían bajo la luz de la calle. Entre, señorita Sofía, me dijo con esa voz suya, cortante, precisa. Arrojé la maleta al asiento del copiloto y me deslicé al de atrás. El cuero estaba cálido, una bendición. El climatizador, a una temperatura perfecta. En cuanto la puerta se cerró, el ruido de la ciudad desapareció, reemplazado por el suave zumbido del motor. El olor a productos de limpieza baratos del ático, que se me había pegado a la piel, comenzó a desvanecerse, dando paso al aroma de cuero viejo y a la colonia cara de Miguel. «Está usted terrible», me dijo, tendiéndome una toalla de esas con hilos dorados que usamos en casa. Me sequé la cara. Él no preguntó. No hizo falta. Miguel conocía mi vida, mi otra vida, la que Javier nunca se molestó en investigar. Y ahí, en la penumbra del coche, con el suave balanceo de las calles de Madrid, mi mente se fue atrás, muy atrás. Pensé en la joven que fui, la joven Sofía Álvarez de la Torre. No era una princesa de cuento, aunque mi familia, los de la Torre, pudiera parecerlo a ojos ajenos. Era una familia de esas que llaman del viejo dinero, con bodegas en La Rioja que producían vinos con siglos de historia, y propiedades que habían pasado de generación en generación en los barrios más nobles de Madrid. El nombre imponía. ¿Pesaba? Y yo, sinceramente, estaba cansada de ese peso. Cansada de las expectativas, de los matrimonios concertados, de la mirada de la sociedad. Quería ser Sofía, simplemente Sofía. Fue entonces cuando lo conocí a él, a Javier. Yo era, más joven. Él, un ingeniero con los ojos llenos de ambición, con ideas que para mí eran como chispas en la oscuridad de una vida predecible. Su energía me cautivó. Su pasión por la tecnología, por construir algo desde cero. Me hizo sentir que había otro mundo, uno donde el apellido de uno no lo definía todo. Quería ser amada por quien era, por mis ideas, por mi risa, no por el legado de la Torre. Por eso, cuando empezamos nuestra relación, decidí mantener mi vida privada muy privada. Fui Sofía Álvarez, una joven con ganas de vivir, con algunos estudios, sí, pero sin ese peso en el nombre. Él, con su orgullo, con su creencia en sí mismo, no preguntó más. Para él, yo era simplemente una mujer bonita, dócil, con la que podía construir su imperio sin que nadie le hiciera sombra. Recuerdo sus primeros años con Innovatec Mendoza. Eran difíciles. No conseguía financiación. Se frustraba, se desesperaba. Veía cómo sus sueños chocaban una y otra vez contra la puerta cerrada de los grandes fondos de inversión. Yo lo escuchaba, lo apoyaba, creía en su visión. Y fue entonces cuando, en mi deseo de verlo triunfar,
de creer que si él alcanzaba sus metas seríamos realmente un equipo, decidí intervenir. Discretamente. Hablé con Ricardo Montes, mi padrino y gestor de los asuntos de la familia. Le expliqué mi idea. Que mi familia, a través de nuestra sociedad patrimonial, Legado Patrimonial Sociedad Limitada, invirtiera en la empresa de Javier. Pero sin que él lo supiera. Que fuera una inversión anónima, de un fondo suizo, como él siempre soñó. 10 millones de euros. Una cifra importante para empezar, para despegar su Innovatec Mendoza. Y así se hizo. Javier siempre se jactó de haber conseguido esa inversión inicial, de haber convencido a un inversor misterioso de Suiza. Nunca preguntó demasiado. Su ego, su certeza de que era un genio incomprendido, le hizo creer que era su mérito, solo suyo. Y yo lo dejé creer. Lo dejé para que pudiera crecer, para que se sintiera el rey que creía ser. Lo dejé porque quería que nuestra relación se basara en algo más que el dinero de mi familia. Lo dejé porque en el fondo, una parte de mí, la más ingenua, quería creer que él me amaba por Sofía, no por el brillo de mi apellido. Y ahora, aquí estaba, en la oscuridad del Mercedes, mirando el reflejo de mi propio rostro en la ventanilla. Ya no había lágrimas. Solo una profunda desilusión. No por la pérdida de la casa, o el dinero. No. Era la desilusión de haber invertido tanto en una ilusión, en un hombre que nunca miró más allá de la superficie. Me pregunto ahora, con la distancia, si esa misma discreción mía, ese silencio voluntario sobre quién era yo, no habría sido precisamente el abono para su desmedida arrogancia. Había mi deseo de ser amada por mi yo más simple, creado sin querer al monstruo de orgullo que me acababa de echar a la calle. El coche seguía su camino, lento, constante, llevándome lejos de Javier, pero cada vez más cerca de una verdad que aún me resistía a aceptar. Miguel me dejó en la puerta de un portal discreto en el barrio de Chamberí. Era un apartamento. Pequeño, apenas 3 habitaciones, pero era mío. Mi santuario, un lugar que Javier nunca conoció, nunca tuvo interés en conocer, porque no brillaba, no era una tarjeta de presentación para su ego. Entré en ese espacio familiar y silencioso. El contraste con la ostentación fría del ático de Serrano era abrumador. Aquí, los libros llenaban estanterías de madera, y el sofá, aunque no de diseño, te abrazaba con su suavidad. Encendí una pequeña lámpara de pie, la luz cálida lo inundó todo. El silencio era un bálsamo. La noche se hizo larga. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, y cada gota parecía hacer eco de un pensamiento. Javier, Valeria, sus palabras, sus risas. Un torbellino en mi cabeza que no me dejaba conciliar el sueño. La vergüenza, sí, la sentía. No por lo que me había pasado, sino por haber permitido que llegara tan lejos. Por haber permitido que el nombre de mi familia, mi propio ser, fuera tratado con tal desprecio. Hubo un momento, un instante, en el que solo quería desaparecer, fundirme en la noche, dejar que el mundo de Javier siguiera girando sin mí, sin ninguna interferencia. Quería dejarlo ir en silencio, como había vivido en silencio a su lado. Pero con la primera luz del amanecer, que se filtraba tímidamente por las cortinas, algo cambió dentro de mí. Una profunda fatiga, sí, pero también una claridad. No era una chispa de rabia, no era un deseo de venganza, no. Era una convicción tranquila, como el amanecer mismo. No se trataba de destruir, sino de restaurar. De poner las cosas en su lugar. No solo por el legado de la torre, sino por mí misma. Por la Sofía que había creído en un amor, en una sociedad, y que había sido pisoteada. No podía permitir que mi dignidad, la de mi familia, se manchara así. Con un suspiro, me levanté. Mis manos ya no temblaban. Me preparé un café, fuerte y amargo, y con la taza caliente entre las manos, cogí el teléfono. Marqué el número de Ricardo Montes. Mi padrino.
Su voz grave y serena respondió al tercer tono. Él estaba en La Rioja, en la finca familiar, en el corazón de nuestras bodegas, donde las preocupaciones de Madrid a menudo parecían lejanas. Pero Ricardo era un pilar. Un roble. Padrino, dije, y mi voz, que creí que saldría débil, sonó firme. No le conté la historia de la humillación, ni la de la infidelidad. No hacía falta. Él ya sabía lo suficiente de Javier. Fui directa, como él me había enseñado. Le hablé del divorcio, de los términos del acuerdo, de cómo Javier me había echado. Y luego, fui al grano con lo que realmente importaba, los asuntos de la familia. Le hablé del legado patrimonial Sociedad Limitada, de la inversión inicial de los 10 millones de euros en Innovatec Mendoza. De los contratos, de las cláusulas. De la propiedad del ático de Serrano, que en realidad siempre había pertenecido a la sociedad, arrendado, en un complejo entramado que Javier nunca se molestó en desentrañar. Ricardo me escuchó con esa paciencia suya, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea. No era el silencio del asombro, sino el de la confirmación. Siempre me preocupó ese muchacho, Sofía, dijo finalmente, con un tono calmado. Su arrogancia superó su talento hace mucho tiempo. ¿Él lo olvidó, o nunca lo supo? Pero los nombres, las historias, y los contratos, no se olvidan tan fácilmente. Su voz transmitía una seguridad que me envolvía. Tú descansa, mi niña. Todo esto, déjalo en mis manos. No te preocupes por nada. No quiero destruirlo, padrino, le dije, sintiendo la necesidad de aclarar mis intenciones. La amargura aún estaba ahí, sí, pero no era mi motor. Solo quiero recuperar lo que es nuestro. Lo que le pertenece a nuestra familia. Y mi paz. Recuperar mi paz. Él entendió. Siempre entendía. Su silencio fue mi respuesta. A veces, la vida te empuja a tomar decisiones que nunca imaginaste. Decisiones difíciles, que te obligan a mirar de frente lo que habías intentado ocultar, a defender lo que creías que ya estaba seguro. Pero es en esos momentos, en esa encrucijada, cuando uno descubre de qué está hecho. Uno decide si se desmorona o si se levanta, no con ira, sino con la serena convicción de que hay cosas más valiosas que cualquier dinero, que cualquier poder. ¿Ha habido alguna vez en su vida un momento en que tuvo que tomar una decisión difícil, no por odio, sino para proteger su propia dignidad? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Los días que siguieron a mi llamada a Ricardo fueron extraños. Una mezcla de ansiedad contenida y una especie de calma que venía de saber que las cosas, por fin, se estaban moviendo. Mi padrino no era hombre de grandes gestos, sino de acciones precisas, medidas. Él me lo explicaba todo con una paciencia infinita, sentado en la salita de mi apartamento de Chamberí, mientras yo preparaba té de manzanilla. Me hablaba de términos legales, de plazos, de cláusulas, pero yo solo escuchaba la música de sus palabras, entendiendo el significado más allá de la jerga. El primer paso, Sofía, me dijo una tarde, con la voz tranquila, fue enviar un burofax. Yo lo imaginaba. Un documento oficial, que llega con la fuerza de la ley. Al administrador del edificio en Serrano. Informándole que Legado Patrimonial Sociedad Limitada, como propietario legítimo del inmueble, necesita realizar una auditoría y actualización de los sistemas de seguridad y administración. Punto. Recuerdo que lo escuché y sentí un nudo en el estómago. Javier había estado tan orgulloso de ese ático inteligente, de poder controlarlo todo desde su tablet. Ahora, yo, a través de mi familia, le quitaba ese control. No había satisfacción en ello, solo una especie de peso. Era como desmontar pieza a pieza un castillo de naipes que, en el fondo, yo misma había ayudado a construir. Esto, continuó Ricardo, implica una retirada temporal de las credenciales de administración del arrendatario actual. Por seguridad, claro. Me miró, y en sus ojos vi una pregunta silenciosa.
Yo solo asentí. El silencio en el ático de Serrano, que antes era mío, ahora sería un silencio impuesto. Javier se encontraría con sus luces que no encendían, su calefacción que no funcionaba a su antojo. No era venganza, me repetía. Era simplemente establecer la verdad. Luego vino el segundo paso. Este era más delicado, más cercano al corazón de lo que Javier consideraba su vida, su empresa, Innovatec Mendoza. Hemos notificado al banco, explicó Ricardo, solicitando una auditoría sorpresa de las cuentas principales de la empresa. Basándonos en la cláusula de riesgo de gobernanza, que incluimos en el contrato de préstamo inicial. 10 millones de euros. Una cantidad que para Javier era un trampolín, y que para mi familia, era una inversión más. Pero en ese contrato, había letras pequeñas, cláusulas que Javier, en su prisa por obtener el dinero y su arrogancia, seguro que apenas leyó. Esas cláusulas, ahora, eran la soga que se apretaba. Esto, continuó Ricardo, mientras mi té se enfriaba, significa que la línea de crédito de Innovatec Mendoza quedará temporalmente congelada para todas las transacciones salientes. Hasta que se complete la auditoría. Pensé en los proveedores, en los salarios, en los eventos de gala que Javier tanto amaba. El dinero, esa sangre que corría por las venas de su imperio, dejaría de fluir libremente. Y de nuevo, la emoción no fue de triunfo. Fue una tristeza necesaria, como la de un cirujano que sabe que debe cortar para sanar. Me dolía desmantelar lo que en un tiempo fue nuestro sueño, aunque solo fuera el mío. Cada vez que Ricardo me entregaba un documento para firmar, cada vez que mi bolígrafo dejaba mi nombre sobre el papel, sentía como si estuviera colocando una piedra más sobre la tumba de ese matrimonio que alguna vez, en mi corazón ingenuo, había atesorado. Era un acto de poder, sí. Pero un poder que venía con un sabor amargo. El tercer paso, y quizás el que más directamente apuntaba al corazón de su orgullo, fue la convocatoria de una junta extraordinaria del Consejo de Administración de Innovatec Mendoza. Como legado patrimonial Sociedad Limitada posee el 40% de las acciones, me dijo Ricardo, tenemos derecho a convocarla. La agenda será la revisión de la gestión y la situación financiera de la empresa. En ese momento, tuve una punzada de duda. ¿Estoy yendo demasiado lejos, padrino?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él me miró con calma, sus ojos sabios y profundos. Sofía, a veces, la firmeza no es crueldad. Es la única manera de que la verdad salga a la luz. Tú no buscas venganza. Buscas justicia. Y restaurar el honor de un nombre que es mucho más antiguo y valioso que cualquier empresa tecnológica. Sus palabras me dieron consuelo, pero no borraron la melancolía. Sabía que Javier, en su ceguera, vería esto como un ataque, como una traición. Y en cierto modo, era verdad. Era una traición a la imagen que él tenía de mí, de su vida. Pero la traición original había sido suya. Yo solo estaba recogiendo los pedazos. Cada documento que firmaba, cada decisión que tomaba con Ricardo, era una reafirmación de mi propia existencia, de mi propia fuerza. Era como construir un nuevo yo sobre las ruinas de lo que él había desechado. Era difícil. Era doloroso. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que era absolutamente necesario. Los días pasaban, uno tras otro, y yo me mantenía en mi pequeño refugio de Chamberí. Ricardo me llamaba regularmente, no solo para informarme de los progresos, sino para asegurarse de que yo estaba bien. Él me contaba, con su voz calmada, cómo Javier empezaba a sentir el cerco que se estrechaba a su alrededor. No eran grandes estruendos, no. Eran pequeñas molestias, pero constantes, como el goteo de una tubería que termina por empapar la casa entera. Tu exmarido ha intentado ajustar la climatización del ático, me dijo un día, con un ligero matiz de diversión en su voz, pero el sistema de administración está ahora bajo el control del legado patrimonial Sociedad Limitada. Él no puede acceder. El conserje le ha dicho que contacte con la propiedad.
Lo imaginaba, a Javier, frustrado, su ceño fruncido mientras suplicaba a un conserje que le solucionara su problema. Era una ironía amarga. Él, que se jactaba de la tecnología, ahora era esclavo de ella, de la que no podía controlar. Y yo, que apenas sabía usar un mando a distancia complicado, era quien movía los hilos. Ricardo también me puso al día sobre Innovatec Mendoza. Los bancos, siempre tan rápidos en oler el miedo, habían congelado las transferencias salientes, citando la auditoría de riesgo de gobernanza. Ha intentado pagar a los proveedores, me explicó, y las tarjetas de crédito de la empresa han sido rechazadas. Un auténtico caos en sus oficinas, Sofía. El director financiero, un hombre llamado Greg, está al límite. Pude visualizar la escena. Javier, gritando, gesticulando, su cara enrojecida. Él, acostumbrado a que todo fluyera como la seda, a que las puertas se abrieran con un chasquido de dedos. Ahora, el mecanismo se atascaba. Lo más doloroso, y a la vez lo más revelador, era cómo reaccionaba él. Ricardo me transmitía sus palabras, lo que Javier les decía a sus abogados. Javier ha llamado a su abogado, un tal Artur Pendergast, exigiéndole explicaciones, me relató mi padrino. Culpa a la competencia, a sus rivales de Rivastech, de estar jugando sucio. Grita a sus empleados, los acusa de incompetencia. Y Valeria, al parecer, no está muy contenta con los problemas que afectan a sus propias tarjetas de crédito. Se ha vuelto muy irritable. Y luego, Ricardo hizo una pausa, una de esas pausas suyas que preceden a algo importante. Y hay algo más, Sofía. Él, en una de sus diatribas con su abogado, dijo algo sobre ti. Pendergast me lo transmitió, casi con desprecio. Inspiré profundamente. Sabía que venía algo duro. Dijo, seguro que es cosa de esos de Rivastech. ¿Y Sofía? Ella ahora mismo estará llorando en algún motel. Apenas sabe cómo pagar una factura de la luz, punto. Cuando escuché esas palabras, no sentí rabia. No sentí el dolor punzante de la humillación. No. Lo que sentí fue una tristeza profunda, una especie de lástima gélida. Era como si, de repente, una última capa de ilusión se desprendiera de mis ojos. Me di cuenta de que Javier no solo me había despreciado, sino que, en realidad, no sabía absolutamente nada de mí. Ni siquiera se había molestado en conocerme de verdad. Para él, yo era un borrón, una sombra sin importancia, una mujer tan insignificante que su mayor preocupación era si podía pagar una factura de servicios básicos. Mi silencio, mi discreción, mi decisión de permanecer en un segundo plano, él lo había interpretado como debilidad, como ineptitud. En ese instante, la última bruma de duda que aún podía anidar en mi corazón se disipó por completo. No había nada que salvar. No había amor que recuperar, porque quizás nunca existió el que yo creía. No se trataba de si me quería o no, sino de que nunca me vio como a un igual. Era una constatación fría, pero necesaria. Mi dignidad no necesitaba ser validada por él, ni por su reconocimiento. Solo necesitaba ser defendida por mí misma. Ricardo, notando mi silencio, volvió a hablar, su voz suave y llena de respeto. El juez Vargas ya ha fijado la fecha de la vista, Sofía. Es en 3 días. 3 días. La noticia me trajo de vuelta a la sala del juzgado, al olor a cera, al aire pesado. A ese momento en que el juez había pronunciado mi nombre completo, con un respeto que Javier nunca me había otorgado. Sofía Álvarez de la Torre. Y sabía que, por fin, la verdad iba a ponerse sobre la mesa. No para destruirlo, no para vengarme, sino para que cada cosa encontrara su lugar. Para que él viera, por primera vez, no a la mujer sencilla y sin ambiciones, sino a quien realmente era. Y la persona que yo, con todo este camino andado, había elegido volver a ser. Y el silencio se hizo profundo. No era un silencio de espera,
sino de comprensión. Un silencio que se extendía como una mancha fría por toda la sala de los juzgados. Mis ojos, en ese momento, se posaron en Javier. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. El señor Pendergast, su abogado, se inclinó para susurrarle algo, su cara pálida como la cera. Parecía que el nombre, mi nombre completo, había destapado algo que ellos creían enterrado. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo, con un golpe firme que hizo girar todas las cabezas. No fue un empujón titubeante. Fue una entrada que resonó, que anunció la presencia. Y por el pasillo central, con una calma que lo llenaba todo, apareció Ricardo. Mi padrino. Iba impecable, como siempre, con un traje de 3 piezas que parecía esculpido para él, y un maletín de cuero oscuro con cierres dorados. No venía solo. Le flanqueaban 2 abogados más jóvenes, cada uno con pilas de documentos. El aire de la sala, que ya era denso, se volvió distinto. Más cargado de una autoridad silenciosa. El señor Pendergast, que antes había estado pavoneándose como un pavo real, se quedó inmóvil. Su rostro se volvió aún más blanco. Él sí que sabía quién era Ricardo Montes. En el mundo legal de España, todo el mundo conocía a Montes y abogados. Ellos no llevaban divorcios comunes. Ellos manejaban fusiones de grandes grupos, asuntos de familias poderosas, de esas que, como la nuestra, preferían la discreción al ruido. Disculpe el retraso, señor juez, dijo Ricardo, su voz grave, con ese ligero acento de La Rioja que le daba un aire de autenticidad, aunque no sonaba disculpándose en absoluto. La seguridad de abajo tuvo problemas para gestionar el volumen de pruebas que traíamos. El juez Vargas, que hasta entonces había parecido casi adormilado, se enderezó en su asiento. Ajustó su toga. Señor Montes, dijo, con una mezcla de sorpresa y respeto en su voz, no sabía que usted se ocupaba de casos domésticos. No lo hago, señor juez, respondió Ricardo, sin siquiera mirar a Javier. Se detuvo en mi mesa, depositó su maletín y lo abrió con un clic suave. Solo me ocupo de casos que implican la protección de activos clave para inversiones de la torre. Escuché un murmullo de Javier. Se inclinó hacia su abogado, con la voz apenas audible. ¿Quién es ese? ¿Por qué me resulta familiar? Pude ver la gota de sudor que resbalaba por la sien del señor Pendergast. Estaba visiblemente nervioso. Es Ricardo Montes, le susurró. Es el tiburón legal de las grandes fortunas, de las familias de viejo dinero. Javier, ¿por qué está él aquí? Cobra 2000 euros la hora solo por respirar. Ricardo, ignorando los susurros, se dirigió al estrado. Señor juez, el demandante ha presentado una narrativa en la que Sofía Álvarez de la Torre es una mujer indigente que busca una limosna. Afirma que ella no aportó nada al matrimonio. Sacó un documento grueso de su maletín, encuadernado en terciopelo azul. Lo puso sobre la mesa. Estamos presentando una contrademanda, anunció Ricardo, con una claridad que cortaba el aire. No por pensión compensatoria, no por apoyo conyugal. Estamos solicitando la incautación inmediata de Innovatec Mendoza y todos los activos asociados, por motivos de fraude, incumplimiento de contrato, y en última instancia, robo. Javier se puso de pie de un salto. ¿Robo? Yo construí esa empresa. Ella era una camarera. Siéntese, señor Mendoza, ladró el juez Vargas, golpeando ligeramente la mesa con el puño. Ricardo se giró lentamente para mirar a Javier por primera vez. Sus ojos estaban llenos de una diversión depredadora. Usted construyó la empresa utilizando un fondo de capital inicial de Legado Patrimonial Sociedad Limitada, dijo Ricardo, con voz clara. Usted vive en un ático propiedad de Legado Patrimonial Sociedad Limitada. Usted conduce un coche arrendado por Legado Patrimonial Sociedad Limitada. ¿Y qué? Espetó Javier.
Esa es mi sociedad tenedora. Yo la creé. Es una pantalla. ¿Lo es?, preguntó Ricardo suavemente. Se volvió hacia el juez. Señor juez, si consulta los documentos de constitución de Legado Patrimonial Sociedad Limitada, verá que solo hay un beneficiario efectivo. La empresa fue establecida hace 20 años para gestionar el fondo fiduciario de una sola persona. Ricardo me hizo un gesto. Permítame presentar a la corte a la única propietaria de Legado Patrimonial Sociedad Limitada, y por extensión, a la propietaria legal de toda la existencia del señor Mendoza. Me puse de pie lentamente. Ya no era Sofía Álvarez, la sencilla. Mi nombre, resonó la voz de Ricardo, era Sofía Álvarez de la Torre. ¿Y el señor Mendoza? Ella está reclamando sus préstamos. El silencio que siguió fue denso, absoluto y aterrador. Javier sintió como la sangre se le escurría del rostro, sus rodillas flaquearon. La comprensión le golpeó como un tren de mercancías. No solo se había divorciado de su esposa. Había declarado la guerra a su propietaria, a su banco y a su principal inversor. Yo no lo miré. Mis ojos se dirigieron a mis manos. Ya no había ira en mí. Ni siquiera un atisbo de la satisfacción que quizá otras mujeres habrían sentido. Solo una profunda tristeza. Una fatiga que me calaba hasta los huesos. Era el final de algo. El final de una ilusión, de un pasado que, aunque doloroso, había sido mío. El señor Pendergast balbuceó algo, intentando rebatir, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Ricardo, con su calma inquebrantable, explicó las cláusulas del contrato, la famosa cláusula de aceleración que se activaba en caso de cambio material en las circunstancias personales del prestatario, como un divorcio. El total de la deuda, con intereses y penalizaciones por el incumplimiento del contrato de arrendamiento del ático, ascendía a 55 millones de euros. Javier, con la voz estrangulada, dijo que no tenía esa cantidad de dinero líquido. ¿Qué estaba invertido en las acciones de la empresa? Corrección, dijo Ricardo con una sonrisa fría. El dinero estaba en la empresa. Pero como usted está en mora desde esta mañana, Legado Patrimonial Sociedad Limitada ha ejercido su derecho a incautar la garantía. ¿Qué garantía?, susurró Javier. La propiedad intelectual, dije yo. Fue la primera vez que le hablé directamente. Mi voz sonó baja, melódica y aterradora para él. Me puse de pie, alisándome la parte delantera de la chaqueta. La patente del algoritmo de Innovatec Mendoza, dije, fijando mis ojos en los suyos. Usted la puso como garantía, Javier. Estaba tan seguro de que nunca fallaría. Tan seguro de que era el hombre más inteligente de la sala, que cedió los derechos de su propia creación si no podía pagar el préstamo. Usted la posee. Me aferré al borde de la mesa para mantenerme firme. Sí, la poseo, dije. Y desde las 8 de la mañana de hoy, he emitido una orden de cese y desista a Innovatec Mendoza, prohibiendo el uso de mi propiedad intelectual. Sus servidores se están apagando mientras hablamos. El juez Vargas golpeó su mazo con tanta fuerza que sonó como un disparo. Orden. Un estallido más de la galería y será declarada en desacato. Se volvió hacia Javier. Su mirada ya no era de cortesía profesional. Era lástima mezclada con disgusto. Señor Pendergast, dijo el juez Vargas, a menos que pueda presentar 55 millones de euros mañana por la mañana, concedo la moción de incautación de activos. El ático, las cuentas y la propiedad intelectual quedan en posesión de Legado Patrimonial Sociedad Limitada. Además, dadas las revelaciones sobre la verdadera situación financiera de la demandada, la solicitud del demandante de una salida sin recurso se deniega. Caso desestimado con perjuicio. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Javier no se movió. Se sentía como si estuviera bajo el agua. Yo solo recogí mis cosas en silencio.
Ricardo cerró su maletín. Escuché a Javier murmurar mi nombre, suplicándome que esperara. Pero yo no miré hacia atrás. Cuando la sesión terminó, me dirigí hacia la salida. No busqué a Javier. No quería ver su rostro destrozado. No había ira en mí. Ni siquiera un atisbo de esa sed de venganza que a veces la vida nos hace sentir. Solo una inmensa y extraña sensación de vacío. Un hueco donde antes había habido dolor, y antes aún, amor. Me di cuenta de que en ese momento, no sentía nada por él. Ni rabia, ni cariño, ni compasión. Era como si, al recuperar mi nombre, al restablecer el orden, una parte de mí también se hubiera desprendido, liberándome por completo de un peso que no sabía que llevaba. Y con esa sensación, salí de la sala, dejando atrás un pasado que ya no me pertenecía. Al salir del juzgado, el aire de Madrid se sintió extraño. No era ni más frío ni más cálido, pero la presión que había sentido en la sala parecía haberme seguido hasta la calle. No hubo flashes de cámaras, como en las películas, ni periodistas gritando mi nombre. Ricardo había manejado todo. Con esa discreción que caracteriza a nuestra familia. Un coche discreto nos esperaba, y me llevó de vuelta a mi pequeño apartamento de Chamberí. Al entrar, la calma del lugar me envolvió. Era el mismo apartamento de siempre, pero ahora se sentía diferente. Más vacío, quizás. O más lleno de una soledad que hasta entonces había estado dormida. No había champán para celebrar, ni llamadas de felicitación. Nadie de mi círculo familiar se atrevería a molestarme después de un día así. Solo el silencio. Y yo, sentada en el sofá, mirando por la ventana, viendo cómo la vida normal de Madrid seguía su curso. Los coches pasaban, la gente caminaba por la acera, las luces de los comercios se encendían. Y yo me sentía completamente ajena a todo aquello. Como si una barrera invisible me separara del resto del mundo. El triunfo en el juzgado, si es que se le puede llamar así, no me trajo la euforia que uno podría imaginar. En su lugar, sentí un cansancio profundo, un agotamiento del alma. Era como si hubiera escalado una montaña altísima, al llegar a la cima, solo encontrara un paisaje desolador. La victoria no me devolvió el tiempo perdido, ni las ilusiones rotas. No curó las heridas. Simplemente, puso las cosas en su sitio, pero el vacío seguía ahí. Un vacío que la traición de Javier había excavado en mi interior. Me levanté despacio y fui a la cocina. Puse agua a calentar para un té de manzanilla. Esas pequeñas acciones cotidianas, rutinarias, eran como anclas que me mantenían en el presente, que me impedían perderme en el torbellino de pensamientos. Observé cómo el vapor subía de la taza. Un pequeño remolino blanco que se disolvía en el aire. Pensé en todos los años. En cómo había intentado construir un hogar, una vida. Y en cómo, de repente, todo se había deshecho. No fue el dinero lo que perdí, sino la confianza, la fe en que alguien pudiera ver más allá de las apariencias. Por la tarde, Ricardo vino a visitarme. No llevaba su traje de abogado, sino ropa más informal. No vino como mi representante legal, sino como mi padrino, como la figura paterna que siempre había sido. Se sentó a mi lado en el sofá, sin decir una palabra. No hablamos del juicio. No hizo falta. Su sola presencia era un consuelo. Me sirvió otra taza de té. Y ahí estuvimos, en ese silencio confortable, que era 1000 veces más elocuente que cualquier discurso. Después de un rato, cuando el sol empezaba a ponerse y los tonos naranjas y morados pintaban el cielo de Madrid, Ricardo rompió el silencio. ¿Y ahora qué harás, Sofía?, me preguntó, con la voz suave, sin presiones. Lo miré. Mis ojos se encontraron con los suyos, llenos de sabiduría y cariño. Y me di cuenta de que no tenía respuesta. La verdad. La verdad es que no lo sabía. Había estado tan enfocada en esta batalla,
en poner fin a aquello, que no había pensado en el después. ¿Qué se hace después de que una parte tan grande de tu vida se cierra de golpe? Era una pregunta grande, una pregunta que sé que no podía responder de la noche a la mañana. La sensación de tener que empezar de nuevo, de reconstruir un camino que creía ya trazado, era extraña, y sí, un poco solitaria. Como si me hubieran dejado en medio de un campo abierto, con un mapa en blanco. Si usted, que me escucha, ha llegado hasta aquí, si ha compartido conmigo un poco de este viaje. Si se siente, aunque sea un poquito, conectado con esta historia, con esta sensación de tener que buscar un nuevo rumbo. Por favor, ayúdeme a saber que no estoy sola en esto. Si todavía me acompaña, si siente que estas palabras le resuenan de alguna manera, le pido que comente un número 1 aquí abajo. Solo para saber que hay alguien al otro lado. Su presencia es el mayor aliento para que pueda continuar y contarles el resto de esta historia. La parte que aún queda por desvelar. Los meses pasaron como el agua de un río lento, llevándose consigo la turbulencia de la ciudad y los ecos de los juzgados. Después de la vista, la quietud de mi apartamento en Chamberí se volvió un refugio, sí, pero también un recordatorio constante de lo que ya no era. Decidí que necesitaba aire, necesitaba tierra bajo mis pies, de esa que te arraiga, te conecta con algo más antiguo que los problemas de los hombres. Así que, una mañana de finales de primavera, con el permiso tácito de Ricardo, puse rumbo a La Rioja, a la finca familiar. Fue como volver a un abrazo largo, olvidado. El aire allí, incluso antes de bajar del coche, olía a tierra húmeda, a viñedos recién brotados, a la promesa de un buen vino. La casa, de piedra antigua, con sus contraventanas de madera y su aire de historia, me recibió con un silencio distinto al de Madrid. Un silencio lleno de vida. Pasé mis días caminando por los viñedos, observando cómo los sarmientos jóvenes se estiraban hacia el sol. Me acompañaba a menudo el viejo Prudencio, el capataz, un hombre que había visto crecer a mi abuelo, a mi padre y a mí misma. Él no hablaba mucho, pero su compañía era un bálsamo. Me contaba historias de mi abuelo, de cómo se levantaba antes del amanecer para tocar las vides, de cómo les hablaba como si fueran sus propios hijos. Él siempre decía, señorita Sofía, me dijo una tarde, con la voz cascada por el tiempo, que la tierra lo perdona todo, menos el olvido. Y que lo que de verdad vale, lo que perdura, es lo que uno cultiva con sus propias manos, con su tiempo, con su corazón. Sus palabras resonaron en mí. Me recordaron el verdadero legado de mi familia, no las cuentas bancarias o las propiedades, sino la conexión con esta tierra, con esta tradición, con esta paciencia para esperar que las cosas maduren a su ritmo. Pasaba horas en la bodega, entre las barricas de roble que emanaban un aroma dulce y profundo. Me puse la ropa de trabajo, de esa que se mancha de tierra y de mosto, y volví a aprender. Desde el prensado suave de las uvas hasta el cuidado del mosto, el proceso de fermentación, el lento envejecimiento en la madera. Cada paso, cada detalle, era una lección de vida. No había atajos. No había trucos. Solo paciencia, respeto y un trabajo constante y silencioso. Y fue allí, entre el murmullo de las viñas y el olor a vino, donde se produjo el verdadero cambio en mí. Me di cuenta de que mi felicidad, mi verdadera paz, no venía de dirigir un imperio tecnológico, de tener el control sobre grandes empresas. No. Venía de algo mucho más simple, mucho más tangible. De ver el fruto de un trabajo honesto, de crear algo que alimentara el alma, que conectara con la tradición, que perdurara en el tiempo. Comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que cultivas, en lo que creas con amor, en lo que dejas como herencia de verdad. Fue entonces cuando tomé una decisión. Una decisión que me trajo una ligereza inmensa. Le dije a Ricardo que no quería dirigir directamente Innovatec Mendoza. Que no era mi camino. Que para eso ya había profesionales, hombres y mujeres capacitados que podían gestionar una empresa de tecnología. En cambio, formé un consejo de administración profesional, con Ricardo al frente.
Yo solo sería una accionista, una supervisora, desde la distancia tranquila de mi tierra. Firmé los documentos de delegación de poder, sintiendo como cada trazo del bolígrafo me liberaba de un peso, no de responsabilidad, sino de una carga que no me pertenecía. Ya no era Sofía Álvarez de la Torre, la heredera. Era Sofía, simplemente Sofía, la que encontraba su alegría en el murmullo del viento entre las vides, en el calor de un sol que prometía vida y en la sencilla nobleza del trabajo en la tierra. Y con esa elección, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba de verdad. Una respiración profunda, libre 6 meses. 6 meses después de aquel día en el juzgado, volví a Madrid. La ciudad vibraba con la energía del otoño, con el aire fresco y los colores ocres de los árboles del Retiro. Mi regreso era para una reunión del Consejo de Administración de Innovatec Mendoza, ya reestructurada y con otro nombre, bajo la atenta mirada de Ricardo. Todo iba bien, me decían. La empresa se había estabilizado, había encontrado un nuevo rumbo. Después de la reunión, que fue eficiente y profesional, sentí la necesidad de un momento a solas. Una cena tranquila, quizás. Caminé por la calle de Serrano. Las luces ya brillaban en los escaparates. Y de repente, casi sin pensarlo, mis pies me llevaron a un restaurante que Javier y yo solíamos frecuentar en los primeros años. Un lugar con historia, con rincones íntimos, donde habíamos compartido risas y promesas. No sé bien por qué lo elegí. Quizás era una necesidad de confrontar un fantasma, de cerrar un capítulo en el mismo lugar donde se había escrito. El restaurante estaba animado, con ese bullicio elegante de Madrid. Mientras esperaba en la entrada a que me asignaran una mesa, un coche de lujo se detuvo en la puerta. Un Rolls-Royce Phantom negro. Mis ojos, casi por inercia, se dirigieron al aparcacoches que se acercaba. Llevaba un uniforme de color granate, un poco gastado, y se movía con una familiaridad que me resultó extraña. Y entonces lo vi. Su perfil. Sus gestos. Mi corazón dio un pequeño vuelco, no de miedo, no de ira, sino de una sorpresa profunda, casi desoladora. Era Javier. Se acercó al coche, abrió la puerta del conductor con esa cortesía forzada que usan los que sirven. Yo lo observé. Su cara, que antes era de un bronceado perfecto, ahora parecía más pálida, con algunas arrugas que el tiempo había grabado. Se notaba el cansancio. El pelo, que siempre llevó impecable, ahora estaba un poco revuelto bajo la gorra. Era el Javier que nunca quise ver, el hombre que su orgullo había forzado a una caída que él nunca creyó posible. Él se giró, y nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, sus pupilas reflejaron un destello de confusión, de no reconocimiento. Yo era solo una clienta más en un coche de lujo. Pero luego, su mirada se agudizó. Reconoció mi rostro, mi ropa elegante pero sencilla, el brillo que ahora emanaba de mí. Su semblante cambió. De la sorpresa pasó a la vergüenza, a una amargura que pude sentir desde la distancia. Bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Un atisbo de nostalgia, de lo que fue y ya no era, cruzó por sus ojos, por un instante fugaz. Fue un silencio largo, cargado de todo lo no dicho, de todo lo que la vida había puesto entre nosotros. Yo no dije nada. Él tampoco. No había necesidad. Las palabras habrían sido superfluas, vacías. Abrí mi pequeño bolso, uno de esos que mi abuela solía llevar. Saqué un billete de 100 euros, un billete nuevo, nítido. Lo extendí hacia él. Él miró el dinero. Vi cómo su orgullo se debatía en su interior. Cómo su mandíbula se tensó. Seguramente quería rechazarlo, gritarme que no necesitaba mi caridad. Pero luego, su mirada se posó en sus manos, un poco sucias, en el uniforme gastado. Y en la necesidad. Lentamente, con una mano que me pareció que le temblaba un poco, alargó el brazo y tomó el billete. Nuestras manos apenas se rozaron.
Quédate con el cambio, le dije, mi voz suave, sin un ápice de ironía o desprecio. Solo una declaración. No esperé una respuesta. No esperé un agradecimiento. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la entrada del restaurante. No miré atrás. Al cruzar el umbral, sentí una extraña serenidad. No era alegría, no era victoria. Era una paz profunda, la sensación de que, por fin, esa parte de mi historia, ese capítulo con Javier, estaba realmente cerrado. No quedaba nada por decir, nada por hacer. El fantasma se había disipado. Y yo, por primera vez, me sentía verdaderamente libre, volví a La Rioja, a la finca, a mi refugio. El invierno había comenzado a teñir los viñedos de tonos dorados y rojizos, y el aire era limpio, cortante. Me sentaba a menudo en el porche, envuelta en una manta de lana, mirando el paisaje ondulante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El silencio de la tierra me hablaba más que cualquier palabra. Ricardo me enviaba informes regulares desde Madrid. El Consejo de Administración de Innovatec Mendoza estaba funcionando bien. Habían reorientado la empresa, le habían dado una nueva visión, más ética, más sostenible. Yo los leía, sí, por encima, sin prisa. A veces, los dejaba a un lado, sin terminar. Ya no era el centro de mi universo. Era una parte más, una responsabilidad que había asumido por mi familia, pero no la que definía mi existencia. Pensé en Javier. No con desprecio, no con ira. Solo con una especie de entendimiento tardío. Comprendí que su mayor cárcel no había sido la pérdida de su empresa o su riqueza, sino su propia ceguera. Su incapacidad para ver más allá de la superficie, para valorar a las personas por lo que son, no por lo que parecen o por lo que pueden aportarle. Él había sido prisionero de su propio orgullo, de la necesidad de ser el más brillante, el más poderoso. Y en esa necesidad, había destruido lo más valioso que tenía. No fue mi venganza lo que lo derribó, sino la inevitable consecuencia de sus propias elecciones. Entendí que la verdadera victoria, la que se siente en lo más profundo del alma, no reside en ver caer al otro. No está en la humillación ajena. La verdadera victoria fue la mía. Fue haberme levantado en silencio, sin gritos, sin explicaciones. Fue haber mantenido mi dignidad intacta, a pesar de todo el dolor. Fue reconstruir mi vida no sobre los escombros de lo que Javier había destrozado, sino sobre los cimientos sólidos de lo que yo era, de lo que mi familia representaba, y de los valores que siempre estuvieron ahí, esperando que yo lo redescubriera. La fuerza, me di cuenta, no siempre reside en la palabra fuerte, en el grito o en el puño en la mesa. A veces, la fuerza más grande está en el silencio. En el silencio de quien ama sin esperar recompensa. En el silencio de quien sufre sin lamentarse. Y, sobre todo, en el silencio de quien encuentra la paz, no porque lo tenga todo, sino porque ha aprendido a soltar lo que no era suyo, lo que no le hacía bien. Así, la historia de Sofía Álvarez de la Torre no fue una historia de venganza. Fue, quizás, una historia sobre el valor de la discreción. Sobre la importancia de ver más allá de las apariencias. Sobre cómo, al final, el amor propio y la dignidad pueden ser los escudos más fuertes. Y sobre cómo el silencio, a veces, es el lenguaje más poderoso de todos. No sé qué fue de Javier. No me importa ya. Solo sé que yo, aquí en la quietud de La Rioja, finalmente estoy viviendo mi vida. La historia de Sofía Álvarez de la Torre, o simplemente Sofía, como ella misma quiso ser, termina aquí. Hoy hemos caminado a su lado, desde la fría sala del juzgado hasta la serena quietud de sus viñedos en La Rioja. Hemos sentido el peso de sus decisiones, el eco de sus silencios. Y nos hemos preguntado, quizás, si en su lugar, habríamos podido mantener la misma calma, la misma dignidad. ¿Qué reflexiones le ha dejado este viaje, esta búsqueda de paz que Sofía emprendió? Le invito, de corazón, a compartir sus sentimientos o pensamientos en los comentarios.
Su perspectiva es valiosa, enriquece esta conversación que apenas comienza. Si ha encontrado un eco en esta narración, si le ha movido algo por dentro, me gustaría invitarle a dejar un me gusta. Y si desea seguir conectándose con historias que, como esta, nos hablan de la vida en sus facetas más profundas, considere suscribirse a nuestro canal, Silencio y Venganza. Es una forma de mantener vivo este espacio, de seguir acompañándonos en la reflexión. Por ahora, me despido. Hasta que la vida nos traiga otra historia, otro momento para sentir, para pensar juntos. Gracias por haber escuchado, gracias por su presencia. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.